En el México de los años 70, cuando la televisión comenzaba a arrebatarle público al cine, el nombre de Víctor Blanco no ocupaba titulares de primera plana, pero sí era un rostro que todos reconocían, actor de reparto, complementario, en decenas de películas de la época de oro y sobreviviente de décadas venideras. Su imagen siempre estuvo ahí, el amigo fiel, el tío gracioso, el vecino entrometido, nunca protagonista, pero jamás ausente. Lo que nadie sospechaba era que en 1970 el apellido Blanco se tiñería de sangre, y no por un guión cinematográfico, sino por un hecho tan escandaloso y aterrador que estremeció a todo el estado de Guanajuato y que hizo temblar a la industria del espectáculo. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Una mañana, la policía estatal irrumpió en la recién adquirida casa de Víctor Blanco, una casona antigua ubicada a unas cuadras del centro histórico. La orden de cateo surgió de una denuncia anónima. Un olor fétido, insoportable, salía de la vivienda y se extendía por toda la calle. Lo que encontraron dentro dejó helados a los agentes. 5 cadáveres de mujeres jóvenes cuidadosamente envueltos en mantas desgastadas y ocultos en un cuarto subterráneo de la casa. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, la prensa en Guanajuato sacaba titulares como actor de cine convertido en asesino serial, Víctor Blanco y su casa de los horrores. El rostro que todos vimos en pantalla, hoy señalado como monstruo. Esos titulares estuvieron por todos lados. Prendieron el escándalo. Víctor Blanco fue arrestado de inmediato y puesto a disposición de las autoridades. El juez lo sentenció en tiempo récord a 100 años de prisión, acusándolo de secuestro, homicidio y ocultamiento de cadáveres. El público no daba crédito. Un hombre que había compartido escenas con Pedro Infante, Sara García y Marga López, ahora era tratado como el mayor criminal de su tiempo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Entra en escena Juan Ortiz, un joven periodista guanajuatense que decidió investigar a fondo. Ortiz no se conformó con la versión oficial y pronto descubrió algo perturbador. La casona donde hallaron los cuerpos había sido comprada por Víctor apenas unas semanas antes de su detención. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo hubiesen aparecido 5 cadáveres en avanzado estado de descomposición? ¿Acaso alguien más había utilizado esa casa antes? Tal vez se trataba de una trampa. Esas preguntas el periodista comenzó a cuestionar. Más adelante ataría cabos y pronto descubrió que esa casona había pertenecido a una familia poderosa de Guanajuato, ligada a negocios turbios y a una red de trata de mujeres que operaba en silencio. Mientras todo ocurría, la comunidad artística guardaba silencio. Ningún actor
productor o director se atrevía a dar la cara por Blanco. Temían ser señalados, temían ser arrestados por el escándalo. Pero en los pasillos de los estudios se murmuraba algo. Que Blanco había descubierto información peligrosa sobre políticos locales y que, de alguna manera, alguien necesitaba sacarlo del camino. ¿Cuál fue la solución? Incriminarlo con los cadáveres. El propio Juan Ortiz publicó en un semanario de Guanajuato que había obtenido testimonios de vecinos que aseguraban que la policía había estado merodeando la casa días antes del cateo. Incluso uno de ellos declaró haber visto a hombres uniformados cargar bultos sospechosos durante la madrugada. A pesar de las dudas, la prensa nacional alimentó la versión oficial con titulares cada vez más sensacionalistas. Las ventas de periódicos se dispararon. En la televisión local, comentaristas de espectáculos hablaban del caso con indignación y morbo. Víctor Blanco pasó de ser ese actor de siempre al monstruo de Guanajuato. Pero la historia no terminó ahí. Desde prisión, Blanco clamaba su inocencia. Decía que lo habían usado como chivo expiatorio, que lo habían condenado para callar algo mucho más oscuro. Semanas después, el periodista Juan Ortiz confesó en privado a colegas que había recibido amenazas de muerte, que le habían advertido que dejara de escarbar o su familia pagaría las consecuencias. Y misteriosamente, su investigación nunca llegó a convertirse en libro. Parte de sus archivos desaparecieron tras un robo a su oficina. Por extraño que parezca, la Asociación Nacional de Actores intervino demasiado tarde. Pero, de manera inmediata, Víctor Blanco salió absuelto sin que hubiese más comentarios. Sin embargo, después se especularía que el asunto era más complejo de lo pensado, ya que en los crímenes estaba implicado el hijo de un importante exgobernador. Por ello, el asunto pronto quedó silenciado. Muchas gracias y hasta la próxima. Durante el día, con buen o mal tiempo, a medianoche, un vigilante está siempre de guardia para cuando usted lo necesite. Para una emergencia o cualquier necesidad ocasional, cerca de su hogar hay un teléfono. Teléfonos de México, cumpliendo con un cometido social, ha instalado estratégicamente casetas telefónicas en diversos rumbos de la ciudad para brindarle seguridad y ayuda cuando usted la requiera. Las casetas telefónicas son para su servicio, son suyas, cuídelas, no las destruya ni permita que otros las destruyan. También recuerde que por ser este un servicio para todos, sus llamadas deben ser breves. Hay otros que esperan. Teléfonos de México, para servir a usted.